Bueno, buenas tardes. Estamos dando comienzo a esta actividad híbrida. Bueno, estamos adaptando un poco a estas nuevas modalidades. Mi nombre es Daniel Arrataz. Soy el director de la licenciatura en TO en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, y hoy estamos felices de poder cerrar con este último encuentro, este ciclo de charlas que veníamos trabajando junto a la Asociación Marplatense de TO. Y en el día de hoy, bueno, como ustedes ya saben, bueno, vamos a contar con la presencia de una compañera y una colega, ¿sí? de Julia González, la cual vamos a tener la posibilidad de disfrutar, ¿sí? con el tema terapia ocupacional, ESI y capacidad intelectual. Bueno, espero que puedan disfrutar del encuentro, quienes nos están mirando a través del Zoom en forma sincrónica, quienes vinieron al aula de forma presencial, y seguramente quienes después puedan acceder a través del canal de YouTube del AMTO, ¿sí? a esta actividad. Así que bueno, damos comienzo para no demorarnos más, les agradecemos mucho el compromiso y el interés de conectarse a la actividad. Julia. Ahí no está saliendo. Bueno, como bien dice el título de la charla, ¿no? Terapia ocupacional es discapacidad intelectual, es un camino de ida, o por lo menos así lo fue para mí, ¿no? Así que bueno, espero que bueno, un poquito lo sea para ustedes también, esto que les voy a compartir hoy. No se me estaría pasando la diapositiva. Bueno, por ahí para empezar a pensar un poquito, ¿no? La pregunta que inicialmente me hice cuando empecé con este recorrido era pensar si la sexualidad era pertinente, no era una incumbencia de la terapia ocupacional. Ahí vamos. Bueno, si era una incumbencia de la terapia ocupacional, y bueno, sí, todos acá sabemos de que sí, que lo es, ¿no? Y empecé por ahí analizando un poquito cuál es el objeto de estudio de la terapia ocupacional y que justamente es la ocupación humana, ¿no? Y pensar a la ocupación como un fenómeno que se da cuando una persona hace una actividad de una forma determinada, con un propósito, con un tiempo, un lugar determinado, y cómo todo se va influenciando mutuamente. Lo mismo pasa con la sexualidad. Y si bien nosotros hablamos también de las áreas ocupacionales y colocamos a la sexualidad dentro del dominio de las actividades de la vida diaria, en realidad la sexualidad pertenece a todas las áreas ocupacionales. ¿Podrían haber escuchado alguna vez de que la sexualidad atraviesa el ser humano? ¿Sí? Y bueno, es así. Lo atraviesan todas las cosas que hace, ¿no? Y de todas las actividades de las cuales participa. Ahora, qué curioso es que cuando uno trabaja con una persona con discapacidad intelectual, que es justamente a lo que me dedico y que es donde más me voy a enfocar, las familias, los docentes y nosotros mismos, generalmente nos enfocamos en el desarrollo psicomotor de estos jóvenes, de estos niños, ¿no? Y como que dejamos un poquito de lado el desarrollo de su sexualidad. ¿Y cuándo aparece esta preocupación? En la adolescencia, cuando aparecen algunas conductas antisociales, cuando aparece el miedo de las familias de los embarazos no deseados, de las enfermedades de transmisión sexual, de potenciales abusos sexuales, ¿verdad? Y ahí aparece como un problema, como lo dije primero, ¿no? O sea, como una preocupación. Entonces todas las intervenciones que uno va haciendo son justamente para solucionar el problema. La educación sexual no se trata de eso, ¿cierto? Se trata de brindar educación, como bien dije, y educar al otro desde un derecho, desde una perspectiva del sujeto de derecho. Así que imagínense que si nosotros esto lo aportamos en nuestros tratamientos, ¿de qué manera estaríamos contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad? Pero bueno, ahí era, voy a volver para que la puedan leer.
qué es la definición de sexualidad. Esto generalmente lo paso porque, bueno, es como para que todos tengamos un parámetro de qué estamos hablando cuando hablamos de sexualidad, porque en realidad todos tienen una definición medianamente distinta de lo que es. Entonces, bueno, para dejar en claro a qué me refiero cuando hablo de sexualidad, y uso esta definición, que es la definición de la OMS. Y si la leemos con atención, bueno, vamos a ver de que en realidad la sexualidad es mucho más que procreación, ¿cierto? O sea, gracias a Dios está en todo, ¿no? Entonces, bueno, nos abre un abanico grandísimo, ¿no? Y claramente lo que nos va a ir marcando es cómo la sexualidad está presente en todos los vínculos que establecemos, independientemente del vínculo de pareja. La sexualidad es una forma de ir siendo en el mundo, ¿no? De cómo nos vinculamos, qué son aquellas cosas a las que les tenemos, los prejuicios que tenemos y demás. Y nuestra forma de ser sexual, nuestra forma de expresión sexual, la vamos a ir formando a través del tiempo, desde el momento en que nacimos hasta el momento que morimos. Y eso lo vamos a ir construyendo a partir de las experiencias nuestras vividas y de otros cercanos, ¿no? Y de aquello que aprendemos de nuestra formación, de la familia, de aquello que se dice en una familia y de lo que no se dice, que también es muy importante, ¿no? Ahora pensemos cómo construye la persona con discapacidad el concepto de sexualidad. Cuando desde niños, muy probablemente sus cuerpos son casi de dominio público, ¿no? Donde son cuerpos que, bueno, por el paso de distintas terapias, son cuerpos que son tocados y muchas veces sin permiso, que son mirados, ¿no? Y que por sobre todo son sexualizados por el entorno. Entonces, bueno, pensemos también a raíz de esto que dije, de las cosas que no son dichas, ¿no? La sexualidad para los jóvenes con algún tipo de discapacidad, y repito, generalmente más aún en lo que tiene que ver con la discapacidad intelectual, está todo envuelto como en un manto nebuloso porque, bueno, se trata de no contar, de no decir, ¿no? O se parece mucho a la palabra no y se les prohíbe hacer muchas cosas, pero no se explica por qué, ¿no? Entonces pensemos cuál es la proyección, o sea, cómo es que ellos construyen su sexualidad y más su expresión sexual. Ustedes habrán escuchado algunos mitos, se me fue también otra vez, acerca de la sexualidad de las personas con discapacidad. Bueno, yo acá les dejo algunos que son los más comunes. En realidad, bueno, en el primero, bueno, esto de que no piensan en eso, son ángeles, obviamente que no es así, ¿sí? La expresión sexual y la sexualidad está presente en todas las personas, porque como decía en la definición, es un aspecto central del ser humano. Entonces, por ende, obviamente, ellos también tienen expresión sexual. Puede que esta expresión sexual esté en mayor medida, sea más vista o menos vista, no sea que sea más expresivo o no, de acuerdo a las características personales de cada persona, que pueden tener con su sexo, con su edad, con las necesidades de apoyo que tenga esa persona con discapacidad intelectual, ¿no? Pero siempre va a estar presente. Por el otro lado, que es como la segunda cara de la moneda, es esto de que tienen una sexualidad refinable y que son muy sexuales. Tampoco es tan cierto, ¿sí? En ambos casos, si los jóvenes reciben una educación sexual desde temprana edad, desde la infancia, como cualquier convencional, muchas de estas conductas antisociales que aparecen, como el exhibicionismo y la masturbación compulsiva, no aparecerían, porque ya tendrían lo suficientemente incorporado los ámbitos públicos y los ámbitos privados, como para que pudieran aparecer. Son siempre objeto de abuso. Es innegable pensar que una persona con discapacidad no tiene una mayor vulnerabilidad, ¿verdad? No voy a negarlo. Pero sí poder analizarlo desde otro lado y de pensar de que son personas que siempre estuvieron cubiertas de sobreprotección. O sea, se están criando personas que no pueden negarse, que no pueden decir no ni oponerse a nada. Ni siquiera chicas a la ropa que eligen, ¿no? Entonces, qué difícil sería para ellos, porque es para cualquiera decir que no o ponerse ante una situación de abuso. Imagínense a una persona en su palabra nunca fue escuchada. Entonces, ¿en realidad son objetos de abuso por la propia discapacidad o es porque estamos criando su ser?
no pueden concretar relaciones normales, definamos normalidad, ¿no? No son deseables ni atractivos, obviamente que tampoco, o sea, esto corresponde a también de belleza, que bueno, pocas personas son las que cumplen, no pueden o no pueden tener hijos. Esto es como muy controversial, porque en realidad es una opinión mayoritariamente de las familias, ¿verdad? En donde, bueno, por ahí, dentro de los derechos sexuales y reproductivos, no de las personas con discapacidad, porque en realidad los derechos sexuales y reproductivos son de todas las personas, ¿no? Y no es que las personas con discapacidad tienen un grupo aparte, sino que, bueno, los comparten. Sin embargo, son los derechos donde más son vulnerados. Y en el caso de ellos, tienen derecho, como cualquier persona, a tener hijos, a elegir con quién vivir y demás. Generalmente, el hecho de que no puedan tener hijos se debe a las necesidades de apoyo que tengan, ¿no?, estas personas, y que serían, entre comillas, una carga para otro familiar o demás, ¿sí? Pero tal vez una persona con los recursos y con los apoyos necesarios, y cuando aparece realmente el deseo de maternar o de paternar, por ahí la situación es distinta. Hay muchas parejas con discapacidad que tienen este deseo de formar una familia, y por ahí con un apoyo parental o desde otro lugar, podría ser algo que pudieran cumplir. La ESI implementa las conductas sexuales, obvio que no es así. A ver. Acá están las especificidades de la sexualidad de las personas con discapacidad. Porque, bueno, en realidad, si bien no tienen una sexualidad distinta, porque tienen la misma sexualidad que cualquiera, ya que todos tenemos una sexualidad distinta, sí tienen algunas características especiales. Yo las voy a invitar a que las lean, no con atención, y ustedes, bueno, van a ir pensando de que sí, que en realidad son características propias de personas con discapacidad intelectual, pero en realidad las únicas características que tienen y que corresponden a su condición de discapacidad o a su situación de discapacidad, mejor dicho, es dificultades para mantener vínculos sociales o dificultades para poder comunicarse adecuadamente. El resto de todas estas cuestiones más específicas tiene que ver con el tratamiento que les da el entorno a la sexualidad de estas personas. Porque, ¿por qué tienen menos posibilidades de juego, de experimentación? Porque no tienen lugares, no tienen posibilidad de ir a un lugar. Ahora hay más tienen, pero en su momento no había. Tienen pocos espacios y pocos espacios donde no estén los padres, ¿no? Hay mucho de el simbolismo del cuidado. Bueno, no hay simbolismo, están con presencia completa todo el tiempo, muchos, ¿no? Un gran porcentaje que está, y no es como forma de acusar, sino de, bueno, de cómo vamos a acompañar a estos padres para que, bueno, puedan entender y puedan dejar de tener tanto temor, para poder dejar ser a esos jóvenes, ¿no?, que se van a convertir en adultos, y bueno, todos, tanto los padres como los profesionales y el entorno, desea de que, bueno, que puedan llevar a tener una vida lo más independiente posible. Bueno, y acá está cómo incluimos eso dentro del proceso terapéutico, ¿sí? Bueno, primero siempre trabajando en forma conjunta con la familia, esto que les decía, ¿no?, de que las familias tienen mucho miedo de lo que pueda pasar. Entonces, bueno, tenemos que trabajar en forma conjunta. Esto me recuerda en un momento, estaba también en una situación parecida a esta, y una chica dice de que, bueno, de que trabajaba en un centro de día, y que, bueno, que ella le pintaba las uñas a una concurrente, y que la madre no quería pintarle las uñas, entonces se las sacó, ¿no? Y ella, como muy orgullosa, dice de que, bueno, que va a gastar millones de pesos en quita esmalte porque ella le va a seguir pintando las uñas. Por ahí no era el camino. ¿Por qué? Porque la madre va a ser la madre siempre, ¿no? Y ella en algún momento no va a ser más orientadora o no va a trabajar más con esa joven. Entonces, por ahí, lo ideal es trabajar con esa madre un poquito más, como para poder, para que, hacer de que esta madre le permita o pueda entender que no tenga nada de malo, que la joven se pintara las uñas. Pero ahí viene nuestro trabajo, muchas veces, en la familia, ¿no? Habilitar esto de que la familia, bueno, pueda permitir situaciones nuevas.
Después, bueno, frente a preguntas, comentarios, actos de exploración que pueden pasar, porque por ahí estamos en el consultorio y de golpe vemos que el joven se está flotando. Puede pasar. Entonces, por ahí, nuestra reacción es muy importante en ese momento. Porque lo ideal es nunca retar, ¿no? Nunca el reto ante ninguna situación y pregunta, porque si no ya quedan como prohibidos. Y en realidad lo que vamos a hacer es replicar la misma respuesta que reciben la mayoría de los entornos, ¿no? Entonces, es sí no dejarlo pasar y explicarle de que puede ir a otro lugar, ¿no? De que está bien, pero que uno no lo tiene que hacer quizás adelante de uno. O sea, usar la palabra, mediar, y siempre desde la empatía, ¿verdad? Con el otro, pero nunca mostrar ni asombro, ni enojo, ni sorpresa, o sea, tratar de controlar nuestras situaciones. Bueno, adaptar el potencial de cada joven, esto es completamente importante, o sea, no a esto de referirnos de que, bueno, por ahí si no pregunta, no da la información. Esto en este caso es completamente distinto, porque muchas veces no nos preguntan a nosotros, pero le van a ir a preguntar al compañero que sabe menos que él, ¿no? Entonces por ahí se crean unos matetes, unos líos que son, o sea, lo único que van a hacer es entorpecer nuevamente el desarrollo de su sexualidad. Uno va a ir tanteando y uno va a ir viendo cómo ir transmitiendo la información y hasta dónde llegar, porque tampoco lo ideal es tirar toda la información junta, porque también ahí haríamos un matete y ahí entorpeceríamos la forma de que este joven pueda recibir la información. Para trabajar siempre hay que usar material concreto. Yo había traído, se lo voy a mostrar acá a mi compañera, pero bueno, también se lo voy a mostrar a ustedes. Unos muñecos, no sé si ustedes lo ven bien, yo los paso. Falta el otro, bueno, que es el varón. Acá salimos. Son muñecos tejidos al crochet. Y bueno, y órganos sexuales también al crochet. ¿Quieren ver? Que bueno, ese es el material más concreto que uso. ¿Sí? Los muñecos hacen maravillas porque, bueno, muchas veces preguntas que no surgen a partir de estar con el muñeco y de jugar con ellos. ¿No? Bueno, y eso es muy útil, pero además, bueno, también como material concreto, también nos referimos a juegos de cartas, que por ahí uno va armando porque no hay mucho en el mercado, entonces ahí viene nuestra creatividad de teoría, cuando empezamos a fabricar juegos, revistas, videos, siempre tiene que ser todo muy visual y muy claro. Bueno, me alegro que les haya gustado. Bueno, bajo, justo decía esto, lo de acompañar con material concreto, y también es muy importante recordar en todo momento, siempre, la edad cronológica que tiene la persona con la que estamos hablando. Nos vamos a encontrar con muchos jóvenes que están súper aniñados, ¿no? Y bueno, tenemos que tratar de sacarlo desde ese lugar. ¿Cómo vamos a brindar ese? Como si fuera como un derecho, porque en realidad lo es. Y entonces de esa manera vamos a ir formando jóvenes empoderados, ¿no? Que realmente creen que es un sujeto de derecho. Y esto quiere decir, parece una pavada, porque en realidad no sé cómo decirlo, pero es algo que uno va palpando. Cuando los empezás a tratar distinto, desde un lugar de poder y desde un lugar de que, bueno, sí, tu palabra vale y te escucho, y bueno, también la respuesta es distinta, ¿no? A mí me pasa mucho por ahí cuando entran al consultorio, ¿no? O por ahí yo trabajo también en un hogar con centro de día, o cuando me toca el taller conmigo, que por ahí actúan completamente distintas que con otras personas de la misma institución, del mismo consultorio, ¿no? Y eso no tiene nada, la única diferencia que hay es el trato, ¿no? Entonces es muy importante tratarlos de acuerdo a su edad y como sujetos de derecho. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué temas tocamos en ese? Pueden, hay muchísimos temas. Yo les digo, lo que trabajo yo básicamente es esto, que son las relaciones vinculares, el cuerpo, la autodeterminación. La autodeterminación es muy importante trabajarla siempre,
pero bueno, en lo que refiere a sexualidad, aún más, porque van casi de la mano, ¿sí? O sea, son jóvenes como que, les repito porque esto es una de las cosas que más me impacta, ellos muchas veces no eligen de qué manera verse al espejo, ni con qué ropa. O sea, los adultos que presentan algún tipo de discapacidad intelectual, que habitan en hogares o que van al centro de día, generalmente con jogging. ¿Por qué el jogging y un jean? ¿No? Hace muy poquito hubo un encuentro de videoclips, o sea, que era un concurso de videoclips que la hizo la institución en donde trabajo, ¿no? Y era muy gratificante ver un grupo de adolescentes que habían ido, que habían presentado un videoclip, y ya solamente de ver cómo estaban vestidos, eran adolescentes cualquiera. ¿No? Yo pienso siempre, y me encanta pensar, de que es el futuro de la discapacidad, lo dice, ¿no? O sea, jóvenes empoderados, que hay un entorno que comienza a escuchar qué es lo que quieren. Ya me fui con esto, el empoderamiento me fui lejos. Pero bueno, después, a ver, no leo muy bien, pero bueno, brindar información y apoyos en sexualidad. Cuando preguntan, los jóvenes es siempre dar la información lo más clara posible. Ustedes se van a encontrar muchas veces con familias, y hay veces que uno mismo también cae en este juego, de dar toda una respuesta académica, ¿no? ¿Cómo se hacen los bebés? Tiene la pregunta. Y les puedo asegurar que ellas conocen de memoria los espermatozoides, los óvulos, lo saben, pero ¿cómo? Dicen, pero ¿cómo llega ahí? Ah, y ahí aparece la muñeca, ¿no? Entonces, eso es como que, bueno, esta es una forma un poco confusa de brindar la información, porque en realidad es una información que a ellos no les llegó de la forma que tenían que llegar. No inventamos nombres para decir las partes del cuerpo, ni para hablar de los órganos, ni para hablar de las hormonas, ¿no? Pero sí ser lo más claro posible. Ahora les voy a ir mostrando formas que utilizo yo en los talleres que hago de abordar la sexualidad. Con esto de la pandemia, bueno, fue la virtualidad, ¿no? O sea, el primer año de pandemia el taller no continuó porque yo pensaba de que no, que era algo que tenía que hacerse de forma presencial, que no lo podía hacer virtual. A pedido del público, a pedido de los padres, lo hicimos virtual, y les digo que funcionó mejor que presencial. Yo no me podía creer, y aún hoy continuamos un grupo de forma virtual y otro que lo hace presencial. Los juegos virtuales interactivos son una bomba porque ellos les gusta, aparecen las preguntas, uno les hace preguntas y ellos, bueno, siempre, por lo menos lo que trato de hacer es de que ellos puedan reflexionar y, bueno, a partir de su reflexión, ir viendo, ¿no? ¿Qué saben y qué podemos aportar a eso? ¿No? Nunca lo que ellos dicen está equivocado, ¿no? Siempre, en realidad siempre hay un poquito de verdad en lo que dicen, pero bueno, por ahí la información no es completa. Entonces, bueno, ahí le vamos ampliando. Presencial está la técnica de roleplay. Acá lo que ustedes van a ver es mi consultorio vestido de boliche, ¿no? Y ahí lo que había que hacer era una escena en donde el joven quería acercarse a la chica, sacarla a bailar, o acercarse y, bueno, nada, decirle que le gustaba, ¿no? Entonces, bueno, ahí fuimos también practicando un poquito a ver qué pasaba, cómo se acercaba y las distintas reacciones, porque ella por momentos estaba que sí y otras decía que no. Entonces, cómo tomaba el otro, o cómo tendría, en lo mejor de las formas, que brindar una respuesta asertiva. Y acá el material concreto que les decía, esto por ahí es más cuando son preguntas más concretas, ¿no? Entonces, o para ver lo que tiene que ver con la anatomía, usted, bueno, no se ve bien, pero hay una vulva que se divide en muchísimas partes, en donde, bueno, aparece, se conecta con el útero, bueno, se puede sacar la vagina, el clítoris, y bueno, uno va viendo, y ellos pueden ir explorando y preguntando. La pregunta es común es por dónde hago pis, ¿no? Cuando ven todo eso. Esto también, bueno, los pictogramas en algunos jóvenes funcionan más, ¿no?, que en otros. Pero también es un recurso que está, que podemos ir utilizando,
¿no? En lo cotidiano, y bueno, esto más que nada en este caso era para las situaciones públicas y privadas, por ahí estos que son más chicos también, ¿no? Hombres y mujeres, las similitudes y las diferencias también por sobre todo, ¿sí? Estas diferencias entre hombres y mujeres, bueno, lo podemos ir relacionando con el desarrollo, con el crecimiento. En el caso del crecimiento es muy gracioso porque en un primer momento ellos se pueden empezar a identificar con la imagen de los chicos, de los niños, porque yo puedo generar como dos imágenes en donde hay un niño y un adolescente, y pienso con cuál te sentís más cómodo. Y muchas veces eligen al niño y después a medida que van pasando el tiempo ya no. Y esto tiene que ver con cómo se perciben y cómo me percibo. Como me dicen los demás que soy o cómo me tratan. Seguimos con los pictogramas y el uso de diferenciación, ¿verdad? Bueno, en el caso de la menstruación yo puse esto, pero bueno, también tratamos de usar siempre el material concreto como les dije, pero el material real. Se les presenta toallitas, tampones, copitas, todas las opciones que a ustedes se les ocurran, tratar de lo más real posible. Claro, claro, así es. Esta de connotación sexual es muy importante, principalmente para los jóvenes que presentan TEA, ¿no? Porque bueno, ahí sabemos que hay una cierta dificultad para poder leer todo esto, entonces bueno, por ahí ya que haya una anticipación de algún gesto de que puede pasar, o por ahí vienen y te dicen, me hicieron esto y se ríen, ¿por qué se ríen? ¿No? Entonces bueno, poder explicarlo. Esto, por ahí hay cosas que parecen como, uy, ¿cómo me va a preguntar un paciente esto? Por ahí pensamos que no se van a animar. Pero me pasa mucho con los jóvenes que ya arrancan el taller, ¿no? Que ya saben de que ahí se puede preguntar esto, que de hecho es el lugar. Entonces es como, ahí tengo un par de que van y es directo. O sea, no me dejan mirar que tirar la pregunta y dame 5 minutos. Pero bueno, suele pasar, suele pasar. Y formas de vinculación, que esto es muy importante. ¿Cómo nos vinculamos con nuestra pareja, con nuestra mamá, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, y con el verdulero, porque con el verdulero no lo podemos tratar igual que al novio, al amigo o al hermano, ¿verdad? Sin desmerecer al verdulero, pero bueno, es lo que generalmente pasa. Sí. No, porque bueno, cuando tenían 5 años era lindo, era gracioso, ahora tienen 18, 20, y bueno, ya no es así, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que dar fuerte. Si estas cosas hubiera habido un aprendizaje y una educación sexual desde los inicios, a los 20 no estaríamos hablando de esto. Y apoyar intereses, nuevos intereses. Y ahí los van a ver a los participantes del taller. Es como las salidas, hacemos generalmente, periódicamente alguna que otra salida, donde bueno, ellos eligen el lugar a donde ir, estamos apelando a la votación. Justo las dos fotos de arriba están los varones por un lado y las chicas por el otro, porque no se lograron poner de acuerdo, entonces se hicieron salidas separadas, ¿no? Pero bueno, la realidad es que siempre tratamos de que haya un consenso y que las salidas que hagan sean acordes, ¿no? a la edad. ¿Sí? No hay mucha dificultad. Les digo que cuando vos le decís cervecería, y los pibes quieren ir todos de cabeza, o sea, no hay mucha resistencia a eso ahora, por lo menos, ¿no? Bueno, y después hay otro en el gimnasio y tatuajes. En el apoyo de los intereses, es muy importante de que la familia esté al tanto y que, bueno, nosotros también ir conversando un poquito con la familia, bueno, para que ellos también puedan apoyar estos intereses, porque si nosotros estimulamos y del otro lado tampoco no hay una recepción, tanto nosotros como los jóvenes terminan dándose la cabeza contra la pared. Y a ellos les duele más que nosotros. Esto principalmente, bueno, si hacen algún taller de ESI, o un taller de tránsito a la vida adulta, o lo que fuera, por ejemplo, en un hogar, es distinta.
yo lo que les estoy mostrando y los resultados óptimos que les muestro y que me encantan son trabajados en consultorio. Tengo también experiencia en hogar y en centro de día y no están así. ¿Sí? Porque bueno, también aparecen normas institucionales que uno tiene que ir respetando, por más de que, bueno, que no nos gusten, y que por ahí también sabemos que son crueles muchas veces, ¿no? Y que los jóvenes no la pasan. En el lugar donde trabajo estoy, es lo que nadie me explica. Hicimos un taller, ¿no? Este año, de tránsito de la vida adulta, donde bueno, estuvimos viendo los derechos, y trabajamos con la convención, y unos estábamos armando para el Día de la Discapacidad, que bueno, vayan a repartir volantes. Y uno me dice, yo tengo derecho a pensar lo que yo quiero. Sí, le digo, está bien. Y otro le dice que no. Le digo, pero ¿cómo que no? Sí. Dice, no, a veces sí, a veces no. ¿No? Yo te tenía que aplaudir de pie, porque más claro era imposible. O sea, a veces puedo pensar lo que yo quiero, otras no. ¿No? Bueno, y pasa con la sexualidad, obviamente. Así que bueno, acá finalizamos. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta para hacer presentes o se le viene a hacer por el chat, quedamos un ratito abiertos para eso. Mientras tanto, bueno, agradecer. Esta charla bueno, va a quedar en el canal de YouTube y contarles que esto fue, fue la última charla de un ciclo que hicimos, es una charla de gestión, que esa también está en el canal de YouTube porque fue virtual, luego se hizo una de investigación y otras de prácticas holísticas en terapia ocupacional, que solo fueron presenciales. Bueno, en Julia. Así que si tienen alguna pregunta. Por ello tengo una mientras si quieren. Dale. Pensando. Por ahí algo me aclaraste cuando contaste la experiencia de lo que vos decías en el consultorio y la cuestión más institucional. Fue como decir, estaba pensando en preguntarle, tendría que reformularlo, porque yo venía pensando la resistencia que hubo en la ESI en todo lo que fue la educación pública o general, en el sistema educativo formal, digamos, ¿no? Y pensaba en muchas de las instituciones que trabajan con discapacidad, cómo había sido tomada la cuestión de la ESI y pensada o trabajada o validada, ¿no? Pero un poco tu experiencia como era en torno a eso, pero específicamente a la tu aclaración y lo institucional. Y mira, en la institucional, hay instituciones de que toman la ESI, otras que no tanto, otras que toman algunos aspectos de la ESI, como el cuidado del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Que lo hacemos en todos los talleres de terapia ocupacional, sabemos las partes del cuerpo, que nos ponemos en verano, en invierno, y que hay que golpear la parte de antes de ir al baño, ¿verdad? Pero bueno, por ahí la ESI, en algunas instituciones, se toma y se toma de esta manera, en otras por ahí apuestan un poquito más. Bueno, yo también estuve trabajando en una institución hace un tiempo, y que allí la psicóloga hacía un taller de ESI que estaba muy bueno, que lo hacíamos juntas, por eso era buena. Pero la diferencia era que era un centro de día únicamente. La historia cambia bastante más cuando hay un hogar atrás, ¿no? En donde, bueno, que también a mí, bueno, a mí en lo personal me pasa de que yo a un joven de centro de día le puedo decir, acá no podemos, no pueden tener móvil. Afuera sí, pero no le puedo decir eso a un joven que vive ahí, ¿no? Y ese es el discurso que se da. Entonces, ¿qué puedo decir? Y uno pues también me quedo con lo del hogar, y dice, bueno, anda a tu habitación, bueno, la comparte con 4 habitaciones, como que los espacios. Claro, y eso en el caso de la masturbación, pero sí. Cuando hay parejas, ahí se complica más, porque aparece como la relación clandestina. Sí, ¿viste? Sí. Entonces yo hay veces que digo, no me cuenten más. Sí, porque soy muy abierta cuando yo trabajo y también no sé todo más, pues si no vamos a organizar algo para claro, que yo prefiero no saberlo porque no va a decir, me van a despedir. Sí. Pero bueno, no, en realidad es como que bueno, que uno, yo entiendo también de que bueno, de que las instituciones buscan un orden, de que muchas veces hay cierto desconocimiento que bueno, que
que lleva a tener un temor, ¿no? de cómo poder brindar los apoyos o de qué manera, ¿no? Poder apoyar esto. Porque lo decíamos, muchas veces tiene que ver solamente con el que elijan la ropa, ¿sí? No tiene todo que ver con lo sexual, ¿no? Así que imagínate que la aplicación de la ESI en sí misma, en un lugar donde no podés elegir muchas veces qué ponerte o a qué espacio entrar, porque por ejemplo hay espacios como la cocina, en donde bueno, hay instituciones en donde no les permiten a los jóvenes entrar, ¿no? Y en realidad la ley de ESI plantea a la ESI como un derecho, como la persona es un sujeto de derecho, ¿no? Entonces, de ahí nomás generaría ruido. Sería buenísimo que fuese. Yo tengo una pregunta así en el chat. Tal vez se podría abordar con las familias también. Herramientas. Sí, es absolutamente necesario trabajar en conjunto con la familia. La ESI que no se realiza junto con la familia no termina sirviendo, porque lamentablemente los jóvenes van a tener la sexualidad que su familia les permitan tener. Entonces, lo ideal es trabajar siempre en forma conjunta con Claro. Actualmente, donde trabajo hay una pareja que hace muchos años son novios, pero no pueden tener un espacio para ellos solos porque el papá de ella no lo habilita. El padre de ella sostiene que ella no puede, y bueno, se está trabajando con el padre hace un tiempo para permitirle que pueda juntarse una tarde, o sea, el objetivo es que algún día puedan compartir más, porque hace muchos años que tienen esta relación, están siempre sentados juntos, compartiendo la institución, pero no pueden tener un momento más íntimo. Es solo en el horario de centro de Solo día. en el horario de centro de día, hasta que se tiene la combi. Había alguien que estaba levantando la mano. Sí. La que está prendida la cámara. ¿Vos, Guille, querés preguntar algo? Guille y Janina no sabemos. Hola, qué vergüenza no saber cuánta gente hay del otro lado. Para que suba el volumen. Acá no escuchamos. ¿No? Ok, ¿Ahí, Guille? hola. ¿Ahí se escucha? Bueno, primero gracias por darnos la oportunidad de participar del encuentro, aunque no estemos en Mar del. Nada, súper interesante. Yo trabajo, vivo en Tandil, trabajo en Tandil, y en los lugares en donde me desempeño trato siempre de gestionar algún espacio para plantear concretamente este abordaje desde esta perspectiva. Coincido con la gran mayoría de las cosas que decís, me había quedado resonando todo esto de que, no sé, cuando veía las fotos de las salidas, digo, pensaba cómo haces para concretarlas y después hiciste la salvedad de que era todo el abordaje que haces en consultorio. Así que ahí casi que me respondiste lo que te iba a preguntar, que tenía que ver con cómo desde lo institucional gestionabas esos espacios, pero bueno, quedó como resuelta esa pregunta. Por otro lado, me parece súper importante por ahí pensar, no sé si todos leyeron o conocen sobre la ley, pero está planteada como un derecho, pero planteado desde el lado educativo, desde el ámbito educativo, y si bien lo enmarca dentro de lo público y lo privado, cuando la población con discapacidad intelectual ya trascendió en la etapa escolar y está en un centro de día, nos encontramos con jóvenes y adultos, con familias que tienen muy arraigada una visión en donde la persona con discapacidad intelectual es un niño eterno. Entonces, cuando una de las compañeras preguntaba si se podía abordar con las familias, creo que es lo primero que hay que abordar, porque al menos el centro de día donde yo trabajo, y creo que todos, ya no son espacios institucionales de educación formal. Entonces la ley en un punto no incluye esos espacios porque se supone que las personas ya debieron haber transitado esos espacios. Así que creo que la forma es primero trabajar con las familias. A mí en lo personal me pasa que yo trabajo en una escuela de educación especial con niños de 3 hasta 14 años y en un centro de día con jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.
y en los dos espacios la forma de abordarlo es muy distinta, porque en la escuela uno lo transita con mucha más seguridad, sabiendo que tiene el respaldo de la ley, y en el centro de día, después de cada taller, uno un poco está esperando un llamado de alguna familia para ver si se planteó alguna inquietud en la casa. Muchas veces cuando cerramos los encuentros, los invitamos a los concurrentes a que vayan y planteen algunas cuestiones en casa, que lo abran a las familias, a ver qué respuestas tienen. Y a veces lo hacen, y a veces hemos tenido llamados, y a veces, bueno, pasan un montón de cosas. Y es un espacio que también está buenísimo transitarlo con el resto del equipo técnico, con psicóloga, con trabajadora social o trabajador social, médicos si hay, nutricionistas si hay, hacer partícipe a todos más, y que cada uno le pueda ir dando su impronta. Así que nada, súper grata compartir la charla. Bueno, me alegro que te haya gustado. Y sí, tal cual, cuanto más profesionales sumamos en esto, mejor, y más aún si estos profesionales comparten la mirada, ¿no? Sí, Porque claro. hay, no esta mirada de ese por ahí la compartimos todos, ¿no? Siempre aparecen, o sea, los mitos y los prejuicios que mencionamos al principio están muy arraigados en toda la gente, ¿no? Incluso hasta uno mismo, por ahí uno sabe que no es así, se queda pensando en algunas situaciones a veces. Hay que ir deconstruyendo constantemente, ¿sí? Entonces, bueno, esta misma mirada, hoy estamos hablando de un taller de ese por ahí, o de cómo irlo aplicando, pero en realidad se van aplicando en todo lo que nosotros vamos haciendo, ya sea en el tratamiento o puede ser en yo también, bueno, hago, yo a lo que me dedico es hacer también, acompañar a jóvenes en su tránsito a la vida adulta, y la sexualidad es un pilar fundamental. Entonces, por ahí estamos haciendo una actividad de manejo de dinero y por algún motivo surge, ¿no? Hay momentos que están surgiendo en lo cotidiano y que nosotros tenemos que aprovechar por ahí para ir inculcando un poquito de esto de la ESO. Gracias a los que están ahí conectados, las que están conectados por Zoom, gracias a las presentes. Y bueno, esta queda en YouTube. Y bueno, les recordamos que esta fue una charla organizada entre el Departamento de Terapia Ocupacional y de AMTO. Así que el año que viene quizás continuemos con este proyecto que fue muy enriquecedor. Adiós. Muchas gracias por la información brindada, muy interesante.